detalles de cómo sería. Comentaba que entonces vamos a esperar unos minutitos como para ver si ingresan más compañeros, compañeras. La idea hoy del encuentro, de este primer encuentro, es comentar algunas características de lo que imaginamos va a ser la cursada durante los prácticos, ¿sí? O sea, la reunión de hoy es un complemento más focalizado a cómo va a ser la dinámica de los prácticos de lo que fue ayer la presentación de por ahí podemos hablar un poquito de cómo serían, cuáles serían los temas que vamos a ir viendo, al menos en las primeras clases, y esto bueno, las notas de cátedra que ustedes van a tener disponibles semana a semana, las actividades, cada tema tiene una actividad en sí que puede tener algunas más o menos puntos a desarrollar, ¿sí? Pero un poco lo que planteaba ayer que salió de la conversación con Elian sobre el práctico, nuestra idea con Ariana prácticos es que ustedes en la medida de lo posible vayan dinamizando las entregas de acuerdo a lo que vamos viendo. Más allá de que por ahí no reciban devolución inmediata nuestra, bueno, primero poder ir trabajando con el grupo los temas, ¿sí? Y después, esto va a ser, también lo decía Bárbara, y yo lo refuerzo acá, va a ser interactivo. Por lo tanto, cuando ustedes se encuentren con dificultades frente a la resolución de algún tipo de planteo de práctico, está bueno poderlo ir haciéndolo en nuestros encuentros, ¿sí? Y cercanos en el tiempo. Así, bueno, estamos viendo el práctico 3 y ustedes están teniendo alguna dificultad en el práctico 2, ahí estamos trabajando eso, que no es lo mismo que ustedes encontrarse con dificultades en octubre de los primeros prácticos, ¿sí? ¿Se entiende? No sé si les parece, comenzamos ya directamente. ¿Qué cantidad tenemos de presentes? 24, ya serían 22 sin nosotros. Ah, claro. Bueno, y digamos, los prácticos, a riesgo de reiterarme un poquito con relación a lo que decíamos ayer. Por un lado, agregaría que también algo que planteó Bárbara, si bien ustedes han elegido una carrera, digamos, dentro de lo que son las carreras de ciencias sociales, una muy interesante carrera, pero que no tiene básicamente, digamos, lo económico como uno de los temas que ustedes eligen, ¿verdad? No obstante, en ese sentido, nosotros tenemos una mirada de saber que estamos dando una economía para no economistas, ¿sí? Estamos dando una economía para no economistas. Eso por un lado. Segundo, yo creo que la economía, la ciencia económica, esta es una de las partes de nuestra mirada crítica como integrantes de la materia, la ciencia económica goza por ahí de un bajo prestigio dentro de lo que son las ciencias sociales, ¿sí? Y me parece que es un momento, cada vez más, es momento de recuperar a la economía como ciencia social, ¿sí? Como una de las ciencias sociales, digamos, en esto coincidimos como plantel docente, más importantes, más influyentes dentro de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, la economía alejada de lo social, ¿sí? La economía plagada de modelos matemáticos y la economía como una ciencia dura, no forma parte de la mirada que esta cátedra tiene, y además creemos que es una rama de la economía con la que tenemos muchas diferencias.
Ustedes van a ver corrientes de pensamiento y bueno, se habla mucho de la economía marginalista o la economía neoclásica, digamos, que forma parte de las corrientes hegemónicas, tal vez la más hegemónica dentro de lo que son las formaciones económicas. ¿Sí? Bueno, pero entre las críticas que podemos hacerle es que ha llevado a la economía como ciencia a alejarse del planteo sociopolítico, ¿sí? Y no casualmente la economía política, que así se llamaba con los clásicos y con el pensamiento crítico, dejó de llamarse economía política dentro de lo que es la ciencia económica para pasarse a ser denominada como solamente economía. ¿Sí? Esto no es solo un cambio de nombre, sino un cambio de enfoque. ¿Sí? Bien, entonces, como decía Bárbara, esperamos que ustedes no solo les vaya bien, sino a que aprueben la materia, sino que además les atraiga la materia. ¿Sí? En ese sentido, también queremos decir que si bien vamos a hacer foco en lo que es la economía capitalista, es bueno pensar siempre que estamos hablando de la economía en dos planos, siempre. Digamos, desde la misma historia de la humanidad hay economía como actividad, ¿sí? En la medida en que entendemos lo económico como la búsqueda de resolución de necesidades materiales a través de procesos de adaptación, como va a decir un texto que citaba ayer Bárbara en el teórico, que es el de Bowles y Edwards. Digamos que lo económico serían los procesos de adaptación. No, en este caso, el enfoque de Bowles y Edwards, que no lo niegan, no el proceso de adaptación de los seres humanos, sino fundamentalmente haciendo foco en lo que es el proceso de adaptación del ambiente. El proceso de adaptación del ambiente quiere decir que para resolver necesidades materiales se requieren bienes. Y los bienes, en la inmensa mayoría de las situaciones de la humanidad, no caen del cielo, no son bienes libres, sino que requieren procesos de adaptación. Procesos de adaptación que son los procesos de trabajo, ¿sí? Como una actividad esencialmente humana. ¿Sí? Digamos, el trabajo es algo que caracteriza a los seres humanos, que entre otras cosas requieren niveles de conciencia, de concebir algo y luego llevarlo adelante, y además es un proceso que en la inmensa mayoría de la historia utiliza instrumentos, ¿sí? Instrumentos que podemos identificar como los medios de producción. Desde aquellas sociedades cazadoras, recolectoras, existe el proceso de trabajo y existe el proceso de adaptación, ¿sí? Del medio. Entonces, hablamos de una economía como actividad y hablamos de etapas de la humanidad que vamos atravesando diferentes, digamos, etapas que vamos a modos de producción o sistemas económicos. Sistemas económicos. Por ejemplo, hablamos del feudalismo, hablamos del capitalismo, hablamos del socialismo, de las diferentes experiencias del socialismo, y tienen que ver con, digamos, hacer eje en lo sociopolítico y en lo económico, ¿verdad? Entonces ahí hay sistemas que los procesos de trabajo, las relaciones de producción, las relaciones sociales de producción son diferentes. Y eso es foco de la economía, no como actividad, que son diferentes modos de actividad, diferentes sistemas, sino también de la economía como ciencia, que los toma como objeto de estudio y los analiza. ¿Sí? En la medida en que se fue complejizando la economía como actividad y haciéndose cada vez más opaca la forma de relación a través de, por ejemplo, el inicio del capitalismo, es que aparece, digamos,
con mayor fuerza la necesidad de un sistema de conocimiento, y en la modernidad aparece la economía como ciencia. Digamos, van a dar los primeros pasos previos a la economía como ciencia, escuelas de pensamiento que ustedes van a revisar en el teórico, que ayer Bárbara les señalaba. Digamos, las experiencias podemos podemos ir más atrás, pero podemos anclarlo en el mercantilismo, en la fisiocracia, ¿sí? Y a partir de ahí ya van a ver ustedes lo que hoy se conoce como la corriente de pensamiento clásica. Van a ver Adam Smith, van a ver Malthus, David Ricardo, y después vamos a revisar en la materia teorías críticas, como, digamos, haciendo foco en el planteo del materialismo histórico, ¿sí? Marx. Bien, entonces, eso por un lado. Por otro lado, entonces, en la dinámica de la materia, el práctico va a tener lo que decíamos ayer. En cada encuentro, un tema, ¿sí? Un tema. Por ejemplo, nosotros vamos a comenzar con lo que se da a llamar el modelo de circuito económico. Ese va a ser nuestro primer tema, digamos. El modelo de circuito económico es revisar un modelo gráfico que probablemente ustedes en el nivel medio, en alguna materia de economía que seguramente han transitado, van a reconocer, ¿sí? El modelo de circuito económico en su versión simple, es decir, sin presencia del Estado, y en clases posteriores vamos a incorporar el Estado, ¿sí? El Estado como un actor central dentro de lo que es un sistema económico que, de acuerdo al modelo de circuito económico, ustedes lo van a ver en el breve texto que vamos a acompañar en estos días, está, digamos, intenta describir, como todo modelo, intenta describir un determinado proceso, un determinado acontecimiento, una determinada situación. El modelo de circuito económico intenta describir una economía de mercado, una economía capitalista de mercado, es decir, trata de describir una economía como la que nos toca vivir, ¿sí? Ahí aparecen, bueno, dos grandes actores de acuerdo a este modelo, que serían las unidades de producción, las empresas, y las unidades de consumo, los grupos familiares, ¿sí? O familias. Así lo denomina la corriente de pensamiento económico que dio origen a este modelo. Ahí aparecen dos mercados que nos vamos a detener principalmente en uno, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción, ¿sí? Ese sería nuestro primer práctico. Ahí van a tener, hay videos, hay un PowerPoint que está hecho por la cátedra, que un poco describe lo que hay dentro digamos, de los contenidos del texto. Ustedes van a ampliar con las notas de cátedra y van a tener el práctico, la actividad del práctico a resolver, ¿sí? De todos modos, vuelvo a decir, la dinámica va a ser, por ejemplo, el miércoles que viene en el encuentro, ahí en un ratito podemos conversar qué dificultades han tenido con relación a la interpretación de algún punto del práctico, ¿sí? Luego vemos en el práctico 2, haciendo foco en lo que sería el mercado de bienes y servicios, la oferta y la demanda. La oferta y demanda de bienes y servicios y cuáles son los factores condicionantes. Ahí vamos a ver, digamos, qué condiciona a la demanda. Vamos a hablar de la demanda individual, es decir, del consumidor individual, y de la demanda de mercado, y también para la oferta, ¿sí? Cuando hablamos de mercado, esto lo podemos ir acercando hoy, digamos, aunque ustedes lo van a ver reforzado en los textos. Cuando hablamos de economía de mercado, es decir, decíamos que hay actividad económica cuando se intentan resolver a través de la producción de bienes y servicios determinadas necesidades, ¿sí? Esto puede ser en economías
mercantiles o no mercantiles, ¿sí? Pueden ser de planificación central, por ejemplo, en las experiencias socialistas, o de planificación comunitaria en sociedades comunitarias, o puede ser en economías mercantiles a través de la producción de mercancías. Es decir, cuando hablamos de mercancías, hablamos de aquellas unidades de producción que se dedican a producir algo con el ánimo de venderlo, con el ánimo de llevarlo al mercado, ¿sí? Es decir, no producen quienes están necesitando, la comunidad que necesita el bien determinado, sino que producen determinadas unidades para llevarlo a ese mercado o a otros mercados del mundo, ¿sí? Por ejemplo, producen artesanías quienes tienen la capacidad, el arte de poder desarrollarlo y creen que existe un mercado que les va a demandar ese tipo de producto y producen mercancías también quienes en una economía como la Argentina tienen condiciones y tienen los bienes necesarios para llevar adelante una producción de carne, de granos, etc. ¿Sí? Porque hay un mercado que puede ser local o puede ser regional o puede ser global que va a demandar ese producto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de mercado, hablamos de los bienes que son mercancías. Las mercancías son aquellas que se producen con el ánimo de ser, digamos, ofrecidas, porque va a haber una demanda que las va a requerir. ¿Sí? Y decíamos que hay una economía de mercado en el modelo de circuito económico. ¿Sí? Hablamos entonces del segundo práctico, que va a ser el de oferta y demanda, y que va a tener una serie de actividades. El práctico 3, ahí, si bien hay algunas preguntas que tratan de tomar distancia de lo que es el modelo de circuito económico, distancia quiere decir crítica, y los modelos de oferta y demanda, qué cosas muestran y qué cosas no muestran, esta vuelta de tuerca la vamos a poder hacer con mayor precisión cuando veamos en el práctico 3 teorías críticas, que también las van a ver en el teórico, y que en el práctico nos vamos a enfocar principalmente en lo que Bárbara también ayer mencionaba, que es el ciclo del capital. Digamos, vamos a tomar las categorías que el materialismo histórico desarrolla y vamos a ir viendo el ciclo del capital. En esto vamos a revisar qué entendemos por capital financiero, qué entendemos por capital productivo, qué entendemos por capital mercantil, y dónde aparece, digamos, la idea de el excedente en el capitalismo. Esto que Bowles y Edward hablan para todas las economías que, como decíamos ayer, se dan históricamente a partir del descubrimiento de la agricultura, economías que son capaces de producir excedentes, es decir, que producen más de lo que requieren en inmediato para la subsistencia. En el capitalismo va a tener una forma específica que tiene que ver el proceso de producción de plusvalor o plusvalía, que tal vez en alguna materia, en alguna materia lo han mencionado y lo han visto. Eso lo vamos a ver en el práctico 3, también con dos actividades para desarrollar. El práctico 4 va a tener que ver con lo que se llaman estructuras de mercado, es decir, vamos a ver que en los mercados de bienes y servicios hay distintos tipos, y vamos a poder revisar la teoría económica de qué tipos nos habla cuando habla de, por ejemplo, monopolio, oligopolio, competencia monopolística, etc. Es decir, dónde está radicada el posible poder de mercado, ¿sí? ¿Quiénes son los actores dominantes de un mercado? Y ahí vamos a tratar de realizar ejemplos
locales, nacionales e internacionales, ¿sí? Ahí también vamos a tener varias actividades. Ahí no, bueno, ahí nos entusiasmamos más. Hay 3 o 4 actividades, creo, en el práctico 4. En el práctico 5, lo que un poco decía hoy, es recuperar el circuito económico, pero con presencia del Estado. El Estado y las principales actividades económicas dentro de un sistema capitalista de mercado, ¿sí? Lo que ustedes ya pueden conocer a través del rol del Estado como, digamos, actor de redistribución en lo socioeconómico, a través de, por ejemplo, el cobro de impuestos, a partir de la aplicación de determinados gastos en la economía, lo que se llama el gasto del Estado o el gasto público, a partir de el otorgamiento de programas y subsidios a determinados grupos sociales, etc. Es decir, el Estado regulando el proceso económico, ¿sí? A partir del práctico 7 comenzamos con mayor énfasis a trabajar lo que podríamos llamar la economía con un enfoque macroeconómico, ¿sí? Con un enfoque macroeconómico sería trabajar las variables que se dan en llamar grandes agregados, es decir, bueno, el gasto público que nombraba recién, el consumo como una totalidad de, por ejemplo, una economía, el consumo en la Argentina, la inversión en la Argentina, ¿sí? El nivel de exportaciones de la economía argentina. Fíjense que estamos hablando de una economía como un conjunto, como un todo, ¿sí? No estamos hablando ya de un mercado. Cuando hablamos de circuito económico hablamos, por ejemplo, del mercado del calzado, o del mercado textil, o del mercado, digamos, de combustibles. Ahora hablamos en lo macro, hablamos de los grandes agregados, es decir, que toman al consumo en su conjunto, o toman a la inversión en su conjunto, ¿sí? Las exportaciones no por niveles, por ejemplo, de sectores, sino la exportación como un conjunto. Eso sería el práctico 7, comenzar a hablar de una variable clave dentro de lo que es la macroeconomía, que sería el producto. Es decir, el producto, el PBI, que también seguramente lo han escuchado nombrar o lo han leído en artículos periodísticos o a través de algún programa de debate de temas económicos, o lo han visto en alguna materia. El PBI, el Producto Bruto Interno, es tal vez la principal variable dentro de lo que sería el enfoque macroeconómico. Es la variable más utilizada para medir lo que podríamos llamar niveles de actividad. Entonces, cuando el nivel de actividad aumenta, lo podemos verificar, entre otras variables, con la evolución del Producto Bruto Interno. Ahí en el práctico 7 vamos a ver de qué se trata el producto. Y la otra cara de la moneda, dentro de lo que es el producto, hablamos del ingreso. Ustedes también habrán escuchado hablar que hay, por ejemplo, una mala distribución del ingreso, se suele decir en la economía. Y habla esto de cómo se distribuye lo que se produce, digamos, la riqueza producida durante un año, por ejemplo, que es el producto, cómo se ha distribuido en los diferentes grupos sociales. Esto lo percibimos, quienes integramos una economía, lo percibimos en términos de ingresos, por ejemplo, de salarios. Otros grupos lo perciben en términos de ganancias, de intereses, ¿sí? ¿Verdad? O de rentas, por ejemplo. Pero la inmensa mayoría de la población lo percibe o busca percibirlo a través de salarios, ¿sí? Ahí estamos hablando del ingreso de una población, de una economía. Ahí estamos en el práctico 7, y el práctico 8 es un paso más dentro de lo que sería la teoría, digamos, el enfoque macroeconómico, y vamos a ver demanda agregada. ¿Qué significa esto?
justamente pensar el producto a partir de los grandes agregados de la demanda. Consumo, algo lo nombraba recién, consumo, inversión, el gasto público, gasto de Estado, las exportaciones. Y ahí juega el nivel de importaciones de una economía dentro de lo que sería el producto. Hasta ahí es más o menos lo que está con algunos otros, con algunas otras variantes dentro de lo que es los temas del práctico, los grandes temas que vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Esto vuelvo a decir, la dinámica va a ser que en cada encuentro sabemos qué temas vamos a estar tratando. Y van a ser interactivos en la medida en que van a tener ustedes el aporte de las notas de cátedra y en algunos casos, reforzados con los PowerPoint que van a estar colgados. Y en los encuentros, la interacción va a ser que queremos alejarnos de lo que sería lo positivo para no repetirnos con lo que ya está escrito en las notas y simplemente llevar adelante aclaraciones, dudas y la actividad en sí, qué dificultades ha generado la actividad en sí. Y entonces alentarlos y alentarlas a que traten de llevarla a esta actividad de presentación de los prácticos lo más al día posible. ¿Sí? Bueno, de mi parte, me gustaría más ahora abrir la conversación. Si se entendió, si hay alguna duda todavía de cómo sería. Bueno, buenos días Hola, ¿cómo te va? para todos. Hola, ¿cómo andan, profe? Nada, yo lo que voy entendiendo hasta ahora con la pequeña introducción que nos dio es que más que economía para económicos que nos dijo que eso tiene mucho, no es lo que nos vamos a centrar, es más que nada enfocarnos en lo social, ¿no? En cómo lo fue afectando a distintos contextos históricos la economía, sea de forma capital, de cómo fue el sistema capitalista, perdón. Se refiere que nos vamos a enfocar más por ese lado, ¿no? Sí, A cómo fue afectando socialmente. sí, sí. Sí, va a estar, sí, vamos a tener siempre la mirada en esa cuestión. Sí, sí. Y cuando yo me refería a una mirada de la economía para no economistas, es porque a veces, y creo que tiene que ver con lo que decía, tiene que ver con el enfoque que le han dado ciertas corrientes de economía a la ciencia económica, a la economía como algo, como una ciencia dura, como una ciencia alejada de lo social. ¿Sí? Justamente me parece que que es una operación ideológica y que plantea la economía como algo fatal, que estas cuestiones ocurren como ocurren fenómenos naturales, y cuando es tal vez una de las actividades más centradas en lo social y que tiene más impacto en la sociedad. ¿Sí? Sí, que cotidianamente la vivimos. Eh, Creo que entender todas estas cosas nos lleva también a, como adultos a manejarnos mejor en los contextos, a entender mejor y también poder hacer un mejor uso de lo que uno tiene o de lo que adquiere o lo que no. Comparto. Sí, sí, sí. Y por Y ahí en de el lo caso que... de la, perdón, termino la idea. Y en el caso de la comunicación, también nos va a ayudar muchísimo, porque cuando uno tenga que hacer un mercadeo de un producto, va a entender para dónde tiene que apuntar o no, y también empezás a entender mucho de lo que se hace con respecto a la publicidad, con respecto al periodismo, a todo. Sí, sí. Sí, por ahí llevando lo que decía Verónica en la práctica, digamos, a la hora
de tener un mercado o elaborar productos y después poder venderlos y demás, como que nos va a servir un montón, porque vemos lo más práctico, digamos, pero también es verdad que hoy por hoy hacemos economía política en un contexto económico sumamente complicado en el país y creo que también está bueno para poder debatirlo, porque yo creo que si bien la cátedra tiene armado distintos temas y con respecto a lo que venías hablando vos, Roberto, en circuito económico, la oferta y la demanda y demás, yo creo que el país es un claro ejemplo de todo lo que nos podemos hablar en todos los prácticos, porque realmente la situación que estamos viviendo es sumamente complicada y también está bueno porque a raíz de todo eso vamos a poder como conectar todo eso y también nos va a ayudar. Siempre me acuerdo en su momento cuando la cursé por primera vez con Bárbara, nos decía, la materia está centrada en un espacio y tiempo, pero seguramente a medida que los años pasen, las cosas van a ir cambiando. En tanto vamos a poder aplicar esos contenidos a una realidad social que hoy vivimos, que es sumamente compleja. Y creo que eso también está bueno y justamente lo que decía por ahí Vero, esto de cuando tengamos un mercado, qué nos vamos a plantear y en qué posición vamos a estar para poder llevarlo a cabo, ¿no? Sí, 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 está muy bueno lo que plantean, está muy bueno, está muy bueno. Y probablemente trato de interpretar, Elian, esto, a ver, también lo que aporta la materia eh, te puede seguir sirviendo, ojalá, a lo largo de la carrera y en contextos profesionales en el futuro, ¿sí? Junto a todas las herramientas que te aportan otras materias. Sí, sí, y bueno, Sí, y sí, porque sí. por ahí, a ver, yo la estoy volviendo a hacer, ya estoy terminando, viste que siempre te quedan algunas ahí por terminar, esta es una de ellas, pero uno que ya está avanzado en la carrera, ¿Por por dónde ahí estás, Elian? ya estoy Perdón. terminando, ya estoy Ah, terminando. mira, Sí, me quedan buenísimo. algunos finales y ya termino. Qué bueno. Sí, esta me quedó ahí, pero bueno, preferí cursarla porque está muy buena. Eh, con respecto a eso que decía ayer Bárbara, esto de para qué nos sirve la economía política, yo siempre digo que por algo están en el programa y que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta cuando pase el tiempo, cuando pasemos los años en la carrera, que todo nos sirve. Yo creo que la economía política es una materia sumamente importante, porque justamente requiere eso. Y a mí yo por ahí decía, bueno, la dejo para el final, pero digo, no, prefiero cursarla porque realmente son contenidos que estaría bueno como refrescarlos, retomarlos y además, como te dije recién, estamos viviendo en un contexto tan complicado en el país con respecto a lo que tiene que ver a lo económico, que también está bueno por ahí, nada, rever un montón de cosas. Y ustedes que por ahí nos pueden ayudar también está bueno. Bueno, ojalá, ojalá. ¿Alguna consulta, alguna reflexión, algún comentario más? ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda más? De nuestra parte, invitarlas ya a ir familiarizándose con el campus, comenzar a dedicar, eh, bueno, a la búsqueda de los videos, ir viéndolos, leyendo el práctico. El texto es muy cortito, en este caso creo que son 3 páginas, eh, y, y la actividad la pueden ir ya
leyendo, también no se preocupen si aparecen cosas que todavía no se comprenden. Digo, hay una segunda lectura por hacer, está el PowerPoint y después está el encuentro a partir del miércoles con la clase del práctico en sí, y ahí en interacción vamos resolviendo las dudas, ¿sí? Yo por ahí, Roberto, agrego que si bien no Sí, es obligatorio ir como al día, lo importante es que lo entreguen, intenten ir al día porque, bueno, en mi sí, experiencia de cursada es mucho más simple si el conocimiento tiene como un proceso y si después queremos agarrar todos los prácticos juntos es muy difícil. Y es una materia que, si bien está buena, en algunos puntos quizá les parezca un poco compleja a los que nunca tuvieron economía o a los que por ahí no tienen mucho interés. Está buena, pero bueno, es un proceso. Entonces, yo les recomiendo que en lo posible vayan semana a semana. Si no pueden, no pasa nada, pero bueno, inténtenlo. Es el secreto para probar, la constancia. Eso nada más. buenísimo. Gracias, Miguel. Bueno, chicas y chicos, no sé si la idea era esta, sí, hacer una presentación un poquito más detallada de, de lo que hicimos ayer, que era más enfocado en aspectos del teórico. Y, y me gustaría, si hay alguna duda, que nos lo planteen, y si no, vamos terminando. ¿Mm? Sí, profe, buen día. Buen día. Con respecto a la lectura para el miércoles que viene, empezamos con Tofoletti, puede ser que se llame así. Acá tengo Tofoletti el texto. está utilizado en el práctico. El texto de Tofoletti, no sé si abriste o lo tenés en papel, qué tenés de Tofoletti. Eh, si vos me lo quisieras comentar. Sí, estuve descargando varios archivos para poder imprimir porque es mucho mejor para el Sí, estudio y quería saber si había que leer algo en especial para la clase que viene. cuando yo hice referencia a un par de veces a lectura, me refería principalmente a las notas de cátedra. Eh, Ah, ok. notas notas de cátedra del práctico 1, que tiene como nombre, lo van a identificar como modelo del circuito económico. Te preguntaba porque Tofoletti, eh, que viene muy bien, si tenés tiempos como para ir leyéndolo, de Tofoletti hemos tomado diferentes capítulos. Entre otros, Tofoletti tiene circuito económico. Pero bueno, en una primera parte, si te parece, podés empezar yo recomendaría el PowerPoint que hicimos y, y las notas de cátedra. Y podés después revisar en la bibliografía que mucho material tiene estos temas, ¿sí? Si querés ir más o menos por los temas por donde vamos a ir, circuito económico, oferta y demanda, ¿sí? Eh, estoy Buenísimo, pensando, gracias, profe. no, de nada. Claro, en el campus, en donde dice tema 1, abajo donde dice práctico, van a encontrar la ficha de cátedra y un video. Esas dos cosas pueden ir viéndolas como para entrar al tema antes del práctico Mili, de la ¿ya semana está que viene. cargado? Porque ayer no estaba. Cargado está, lo que no sé si está habilitado para que ustedes puedan verlo, Eso te pero iba a decir, ayer si no no está estaba habilitado, habilitado, por seguramente eso te se va a pregunto. habilitar en estos días, ¿eh? Sí, estoy Estoy en chusmeando el campus recién que y está está habilitado ya el tema habilitado. 1. Sí, sí, está habilitado. Ah, bien. Buenísimo, entonces. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Si no, damos por cerrada la clase de encuentro. De
mi parte no, profe, no tengo nada que consultar. Bueno, bueno, les mando un abrazo, cuídense y seguimos en contacto para acompañarlos y acompañarlas en la materia. Muchas gracias. Gracias por Gracias, conectarse. profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Hasta Chao, luego. Chao. Ahora tenemos que ver cómo se saca esto. A ver.